Hola a todos, buenas tardes. Nos encontramos un miércoles más en estas webinars y sesiones en este caso fiscal, que organizamos desde el Colegio Notarial de Cataluña. Yo estoy aquí como representante de la Junta Directiva y para presentar y moderar la sesión de hoy, que trata sobre los aspectos fiscales del derecho de usufructo. Me acompañan como ponentes miembros de nuestra comisión de fiscal, a José Vicente Galdón, padre, Juan Galdón, que en este caso es hijo, y luego a Concha Carballo Casado. Los tres son miembros, como comentaba, de la comisión de fiscal del colegio, bueno, con muchísima experiencia en resolver temas fiscales que muchas veces planteamos incluso colegiados y que nos resuelven siempre pues, muy bien. Explico brevemente el esquema. Va a empezar hablando José Vicente Galdón, que nos hablará del tema de usufructo en su vertiente fiscal en determinados impuestos que serán ITP y AGB. No sé si se oye mal ahora. ¿Se oye mejor? ¿Ahora? ¿Sí? Vale, ahora sí. Que había un problema de audio. Hablaba de ITP y AJB, del IVA, plusvalía y operaciones societarias. Seguidamente tomará la palabra Concha, que hablará del aspecto fiscal del usufructo en el impuesto de sucesiones y donaciones, en renta, en patrimonio y IBI. Y finalmente cerrará Juan con consultas vinculantes de la DGT, del ATC y también alguna sentencia del Tribunal Supremo. Así que nada, sin más dilación, como tenemos mucho tema que tratar, empezamos con José Vicente, que le doy la palabra. Bueno, vamos a tratar un tema que yo creo que es importantísimo. El derecho de usufructo es un derecho que todos los notarios vemos todos los días en el despacho y tiene un montón de repercusiones fiscales en una serie importante de impuestos. Y nosotros lo que vamos a intentar es ver en cada uno de estos impuestos, al menos a grandes rasgos, cuál es la normativa aplicable. Tengo que decir que el tema es complejo. El tema es complejo por varias razones. Primero, fundamentalmente, porque hay mucha casuística, porque hay muchas reglas generales, pero también hay muchas excepciones, con lo cual hay que ir con mucha prudencia y caso por caso. Entonces, lo primero que quiero resaltar es esto, es decir, el derecho de usufructo, tanto en su constitución como en su transmisión, como en su consolidación, tiene trascendencia o puede tener trascendencia en impuestos tan variados como los que tenéis en pantalla, es decir, en impuestos tan variados como IVA, ITP, acto jurídico documentado o por operaciones societarias, impuesto de plusvalía municipal, sucesiones, donaciones, renta, IBI o impuestos sobre el patrimonio. Y sobre todos ellos nos proponemos hablar. En primer lugar, la pregunta que tenemos que intentar resolver en primer lugar es ver cuándo un usufructo, su constitución o transmisión, va a estar sujeto a IVA o va a estar sujeto a TPO. Y este es el cuadro general de compatibilidades que todos conocemos. Sabemos que IVA es compatible con acto jurídico documentado, sabemos que IVA es incompatible con TPO y sabemos que TPO y acto jurídico documentado son impuestos incompatibles. Yo he intentado establecer una especie de regla general que a mí me tiene que servir o nos tiene que servir para intentar resolver la cuestión de cuándo una constitución de usufructo o una transmisión va a estar sujeto a IVA o cuándo va a estar sujeto a impuesto de transmisiones patrimoniales. Y los elementos, habría que ver en primer lugar dos elementos, lo que es un elemento subjetivo y un elemento objetivo. Lo primero que nos tenemos que fijar es en el elemento subjetivo, porque la solución va a ser distinta según constituya o transmita el derecho un particular o según lo haga un sujeto pasivo de IVA. Si es un particular, está claro que las transmisiones van a tributar por TPO. Si es un sujeto pasivo de IVA, está claro que la transmisión va a estar sujeta a IVA, lo cual no quiere decir que acabe tributando por IVA, puesto que puede estar sujeta y exenta. Entonces, en principio está sujeto a IVA. Y como sujeto pasivo de IVA hay que distinguir dos conceptos, lo que sería el sujeto pasivo de IVA habitual, como por ejemplo serían las sociedades, o lo que podemos llamar un sujeto pasivo de IVA ocasional. El sujeto pasivo ocasional es cuando una determinada persona realiza una actividad y por realizar esa actividad se convierte en sujeto pasivo de IVA ocasional. Estoy refiriendo, por ejemplo, al caso del arrendador, al caso del urbanizador, al caso del promotor
o constructor o rehabilitador, e incluso aquella persona que transmita un derecho de usufructo recibiendo en contraprestación una renta o pensión periódica. En este caso también se convertiría en sujeto pasivo de IVA ocasional. Por tanto, ya sabemos, el elemento subjetivo lo tenemos claro, particular o sujeto pasivo de IVA. Tendríamos que examinar un segundo elemento, siempre pensando en el usufructo, que es el objeto, porque no es lo mismo la tributación en función del inmueble sobre el cual recaiga el usufructo. Me explico. En el supuesto de que el usufructo recaiga sobre una finca rústica o sobre una vivienda o sus anexos, tendremos que estar sujeto a IVA, pero exento. Y en consecuencia estará sujeto a TPO. En la medida que recaiga sobre cualquier otro tipo de inmueble el usufructo, entonces estaremos en el caso, por ejemplo, de fincas urbanas, estaremos en el caso de locales, en el caso de naves industriales. Entonces, en este caso estaría sujeto y no exento de IVA y en consecuencia estaría sujeto a IVA más acto jurídico documental. Por lo tanto, ya tenemos dos elementos a tener en cuenta para decidir en un momento determinado si la transmisión de un usufructo va a estar tributado por IVA o por TPO. Y hay además un concepto básico y es lo siguiente. Y es que desde el punto de vista del IVA, el usufructo se considera como una prestación de servicios, mientras que la nuda propiedad, la transmisión de la propiedad, la nuda propiedad, se considera como una entrega de bienes. Vale. Con este esquema, con este folio que tenemos delante, tenemos que ser capaces de saber cuándo una transmisión va a tributar por IVA o va a tributar por TPO. Entonces, esto que yo he explicado de la forma más sencilla posible, como esquema general, vamos a ver su aplicación al caso concreto. Es decir, vamos a ver qué ocurrirá en nuestros despachos cuando estemos ante una primera o segunda transmisión, cuando se transmita una vivienda o un local y se transmita desmembrando nuda propiedad y usufructo. Vamos a ver, aplicando estos criterios, si nos sirven para ver cuál sería la tributación. Entonces, vamos a ver unos ejemplos. Empezamos por primera transmisión. Primera transmisión, el típico promotor inmobiliario, ya entiendo que es sujeto pasivo de IVA, y que procede a vender. Procede a vender una vivienda y vende la vivienda a una persona al usufructo y a otra persona la nuda propiedad. En este caso tenemos que la transmisión del usufructo, yo acabo de decir que es una prestación de servicios. Con lo cual, como el elemento subjetivo aquí se cumple siempre, es decir, el que transmite sujeto pasivo de IVA, nos vamos al elemento objetivo. Y el elemento objetivo, como recae sobre una vivienda, es una prestación de servicio, estará sujeta y exenta de IVA y en consecuencia tributará por TPO. Mientras que si lo que se vende es la nuda propiedad, aquí las reglas son completamente distintas, porque estamos ante una entrega de bienes. Y si estamos ante una entrega de bienes, ya desde nuestro punto de vista notarial, para sujetar o no sujetar a IVA, lo que tenemos que calibrar es si es primera transmisión o segunda transmisión. En este caso es una primera transmisión, en consecuencia estará sujeta y no exenta de IVA, y en consecuencia estará sujeta a IVA más AJD. Si nos fijamos en el local, si este promotor vende el usufructo, estaríamos ante una prestación de servicios, y aquí es diferente, porque al referirse a un local, estará sujeto y no exento de IVA, y en consecuencia tributará por IVA más AJD. Mientras que si lo que se vende es la nuda propiedad, pues entonces estaremos ante una entrega de bienes, ya cambio de chip y me voy a que es una primera entrega realizada por un sujeto pasivo de IVA, y en consecuencia estará sujeta y no exenta de IVA, y en consecuencia sujeta a IVA y a AJD. Bueno, para empezar no está mal. Esto es atendiendo a una primera transmisión. Ahora vamos a analizar lo mismo, pero en una segunda transmisión. Es decir, ya nos olvidamos. Ya el transmitente puede ser sujeto pasivo de IVA o no sujeto pasivo de IVA. Entonces, si el transmitente es un particular del esquema inicial que hemos hecho, ya el primer punto no se me cumple. Es decir, el transmitente no es sujeto pasivo de IVA. Por lo tanto, al no ser sujeto pasivo de IVA, en todo caso va a tributar por TPO. Tanto si se transmite una vivienda como si se transmite un local. El elemento subjetivo es un particular, siempre TPO. Estamos en segundas transmisiones. Vamos a hacer lo mismo, pero el que vende es una sociedad. Una sociedad vende
o una vivienda o un local. Si vende la vivienda a una persona el usufructo y a otra la nuda propiedad, la venta del usufructo decimos que es una prestación de servicios. Y aplicando las reglas anteriores diremos que es una prestación de servicios que está sujeta y exenta de IVA y en consecuencia sujeta a TPO. Mientras que la venta de la nuda propiedad será una entrega de bienes. Y aquí ya me voy a que como estamos en segunda transmisión, también estará sujeta y exenta de IVA y en consecuencia sujeta a TPO. Mientras que si lo que se vende es un local, aquí hay una diferencia importante, por lo que hemos dicho. La transmisión del usufructo, estamos ante una prestación de servicios, sería una prestación de servicios realizada por un sujeto pasivo de IVA. Aquí ya me da igual que sea primera o segunda transmisión. En prestaciones de servicios no hay primeras o segundas transmisiones, hay el objeto. Y que como recae sobre un local, estará sujeta y no exenta de IVA y en consecuencia estará sujeta a IVA más AJD. Mientras que si lo que se vende es la nuda propiedad, estaremos ante una entrega de bienes, veremos que es una segunda transmisión y en consecuencia estará sujeta y exenta de IVA y en consecuencia sujeta a TPO. Bueno, pues esto sencillamente ha sido un intento de aplicar esas reglas generales a un momento muy importante de la constitución del usufructo, que es sencillamente la desmembración. ¿Cómo surge el usufructo? También la desmembración se puede producir de otra forma, que es la que tenemos en pantalla. Sería la transmisión de la nuda propiedad reservándose el usufructo. Es decir, el propietario transmite la nuda propiedad y se reserva el usufructo. Bueno, en este caso, lógicamente, con relación al usufructo no hay ningún tipo de transmisión. Luego el usufructuario no va a tener que pagar absolutamente nada. No hay tributación. Mientras que con relación al nudo propietario, pues efectivamente sí que la habrá. El nudo propietario tendrá que pagar lo que le corresponda como consecuencia de la transmisión aplicando las reglas generales. Bien, hasta ahora, ¿qué hemos hecho? Pues nada, hemos intentado poner unas reglas generales para delimitar IVA y TPO en los distintos supuestos. Ahora vamos a hablar ya de la consolidación. Es decir, vamos a hablar del supuesto distinto. El usufructo ya se ha desmembrado y llega un momento en que se produce la consolidación. Es decir, nuda propiedad y usufructo coinciden en una sola persona. Y vamos a analizar tres supuestos: que la consolidación se pueda producir en el nudo propietario, que se pueda producir en el usufructuario o en el tercero. En el supuesto de que se produzca en el nudo propietario, vamos a distinguir entre consolidación ordinaria, que es aquella que se produce como consecuencia del fallecimiento del usufructuario o transcurso del plazo, y la que deriva de una causa distinta. También puede ocurrir que se consolide en el usufructuario si es al revés, es el usufructuario el que adquiere la nuda propiedad, o que se produzca en un tercero, que sería el caso de que otra persona adquiere simultáneamente o sucesivamente usufructo y nuda propiedad y posteriormente consolida. Estos serían supuestos de consolidación y a todos ellos vamos a hacer referencia. Primero, importantísimo, ordinaria. Insisto, dos supuestos: o bien por fallecimiento del usufructuario o bien por transcurso del plazo. Por causa distinta. Bueno, pues sería el caso de que el usufructuario transmite su usufructo al nudo propietario. Y esa transmisión, y esto es importante, conforme hemos visto antes, puede estar sujeta a distintas tributaciones, conforme hemos visto antes. Puede estar sujeta a IVA más acto jurídico documentado, puede estar sujeta a transmisiones patrimoniales, puede ser una donación o incluso puede derivar de una renuncia. Entonces, este es el esquema. Vamos a pensar en la consolidación ordinaria. Insisto, fallecimiento del usufructuario o transcurso del plazo. Y aquí hay una regla básica, que es que la consolidación ordinaria va a tributar por el mismo tipo impositivo que tributó la desmembración. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que si la desmembración se produjo por TPO, la consolidación tributará por TPO. Que si tributó por impuesto de sucesiones y donaciones, la consolidación tributará por impuesto de sucesiones y donaciones. Si se desmembró en base a IVA y estamos ante una consolidación ordinaria, aquí ya tenemos un pequeño problema. ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla. Si el IVA lo que grava es la entrega de bienes o la prestación de servicios, no debe estar sujeto a IVA
porque el fallecimiento del usufructuario o el transcurso del plazo ni es una entrega de bienes ni es una prestación de servicio. Tampoco debería estar sujeto a TPO. ¿Por qué? Porque según esta regla general no tributó por TPO. Y tampoco debería estar sujeto a acto jurídico documentado porque no es ni un acto ni un contrato. Recordemos que el artículo 31.2 del texto refundido grava escrituras públicas inscribibles, pero que tengan un acto de contrato y aquí no lo hay. Con lo cual podríamos llegar a la conclusión de que en este caso no tributaría, lo cual no es cierto. ¿No es cierto? ¿Por qué? Pues porque hay una resolución de la Dirección General, que es la que tenéis en pantalla, la 2335 del 22, que después de reconocer esto que hemos dicho, dice, sí, pero claro, se produjo la desmembración de forma onerosa y en consecuencia la consolidación, por muy ordinaria que sea, va a pagar por TPO. La regla general está clara. Y hay otra regla general que nunca se puede perder de vista, que son las normas de valoración, que son absolutamente distintas en el impuesto de transmisiones patrimoniales y en el impuesto de sucesiones y donaciones. En impuesto de transmisiones patrimoniales, el valor del inmueble y el tipo impositivo hace siempre referencia al momento de la consolidación, mientras que en el impuesto de sucesiones y donaciones es al contrario. El valor del inmueble y el tipo impositivo hay que referenciarlo al momento de la desmembración. Esto es básico porque cambia todo el sistema. Bien, luego tenemos una consolidación que se produce en el nudo propietario. Es decir, aquí yo digo que es el... Esto es por causa distinta, ¿no? Consolidación... Vale, el supuesto es que el usufructo, es decir, hemos visto consolidación en el nudo propietario. Ahora vamos a ver por un negocio distinto, es decir, la no ordinaria. ¿La no ordinaria qué significa? Bueno, pues que el usufructuario vende su usufructo al nudo propietario. Entonces, esta venta puede ser una prestación de servicios sujeta y no exenta de IVA, con lo cual estaría sujeta a IVA más a JD. Pero también puede estar sujeta teóricamente a TPO o a impuesto de sucesiones y donaciones, según venda y no esté sujeto a IVA, o sea, sencillamente una donación. Y aquí hay que tener una regla clarísima, una regla clarísima. Estamos hablando ahora mismo de una consolidación no ordinaria, es decir, en una consolidación por una causa distinta al fallecimiento o al transcurso del plazo. Y la regla básica es que nunca una consolidación por causa distinta a la consolidación ordinaria va a ser más barata que por la consolidación ordinaria. ¿Por qué? Porque el que consolida va a tener que pagar impuestos por el mayor de dos sistemas, o bien el derivado del acto en virtud del cual se produce la transmisión, como podría ser una venta, como podría ser una donación, o el que resulte de la consolidación ordinaria. Va a pagar impuestos de esas dos alternativas siempre por el mayor. Entonces dice aquí que si el usufructo vende o dona su usufructo, tributará por la mayor de las siguientes liquidaciones, lo que acabo de explicar. La derivada del negocio jurídico en virtud del cual se extingue el usufructo, que sería una donación o una compraventa, o la que resultaría como consecuencia de la consolidación ordinaria. Y luego, por último, solamente hay que tener en cuenta una cosa, y es el último supuesto, y es que él se renuncie por parte del usufructuario. Entonces, lo que está claro es que va a tributar o que se considera como una donación. Pero como es una causa distinta, aplicaríamos la norma anterior y tributará como donación siempre que en la consolidación ordinaria el tipo impositivo no fuera superior. O en otras palabras, es perfectamente posible que tras renunciar a un usufructo adquirido acabes tributando por TPO si el tipo por TPO es más gravoso que el impuesto de donaciones. Bien, hemos visto lo más complicado casi. Ahora vamos a ver la consolidación en el usufructuario, que esto sería el supuesto distinto. Muy sencillo, muy sencillo. Aquí es a la inversa. Es el nudo propietario el que transmite su propiedad al usufructuario. Y aquí realmente no hay consolidación propiamente dicha, es una transmisión de la nuda propiedad y tributará según las reglas generales que hemos visto antes. O sea, no hay ningún tipo de problema. Y en cuanto a la consolidación en un tercero, pues sería el caso de que un tercero adquiere usufructo por un lado y adquiere nuda propiedad por otra. Entonces lo que ocurrirá será, bueno, pues que la transmisión del usufructo tributará por sus reglas generales, la transmisión de la nuda propiedad tributará por las reglas generales, y lo que sí que es importante destacar es que la consolidación como acto aislado no está sujeto a tributación, porque lo dice, entre otras, una consulta de la Dirección General, que es la que tenéis en pantalla.
Vale, este también es un caso especial. Estamos hablando de la consolidación ordinaria en el nudo propietario que había transmitido el usufructo reservándose la nuda propiedad. Es decir, yo soy propietario de un inmueble del 100%, transmito el usufructo y en un momento determinado recupero ese usufructo que en su día transmití. Y lo recupero por consolidación ordinaria, es decir, por fallecimiento tras uso del plazo. Por esa recuperación, evidentemente, no voy a pagar, no está sujeto a tributación. Cosa distinta es que lo adquiriera por una causa distinta, en cuyo caso nos iríamos a las normas anteriores. Por tanto, esta no está sujeta a tributación. Con esto que acabo de explicar, hemos visto básicamente la incidencia del derecho de usufructo en TPO, en IVA y en acto jurídico documentado. Pero yo decía, y es cierto, que también puede estar o puede afectar a operación societaria. Y afectará a operación societaria aplicando la regla general. Es decir, yo he dicho antes que la consolidación tributará por el mismo tributo por el cual tributó la desmembración. Entonces sería el caso de que si se desmembró usufructo y nuda propiedad por una operación societaria, la extinción ordinaria o la consolidación ordinaria por fallecimiento del usufructuario va a tributar por operación societaria. Ejemplo, una persona transmite la nuda propiedad a una sociedad, lo aporta a una sociedad, un aumento de capital, y conserva el usufructo. Posteriormente, esa sociedad se disuelve, se adjudica a un socio, y el socio recibe la nuda propiedad. Posteriormente fallece el usufructuario, se produce la consolidación en el socio adjudicatario, y ese socio adjudicatario, esa consolidación en su persona, va a tributar por operación societaria. Con lo cual hemos visto cómo esta figura del usufructo ya ha afectado a todos los impuestos que acabamos de exponer. Supuestos especiales. Los supuestos especiales son tremendamente curiosos. Y cuando hablo de supuestos especiales me refiero básicamente a dos, que son los usufructos simultáneos y los usufructos sucesivos. Usufructo simultáneo con acrecimiento de cuota. ¿Qué significa? Vamos a explicarlo con un ejemplo. El supuesto está claro. Una persona transmite la nuda propiedad a otra y transmite el usufructo a dos o más personas de forma simultánea. Hay varios usufructuarios que disfrutan del bien a la vez. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo tengo que saber cómo tributa esto. Y como lo que se ha transmitido es la nuda propiedad, yo tengo que saber cómo se valora la nuda propiedad. Entonces hay una regla que es muy importante y es que el usufructo se va a valorar en función de la edad del usufructuario más joven. Y de esta forma veremos cuál es el valor de la nuda propiedad. En el ejemplo que tenemos en pantalla dice que se transmite el pleno dominio, o sea, se transmite la nuda propiedad a una persona y el usufructo a dos o más personas con acrecimiento al sobreviviente, teniendo el más joven 19 años, el más joven de los usufructuarios. Si el más joven de los usufructuarios tiene 19 años, el valor del usufructo será el 70%, con lo cual el valor de la nuda propiedad será el 30%. Por lo tanto, en esta operación lo que ocurrirá será muy fácil, que el nudo propietario tendrá que pagar por el 30% del valor del bien que está adquiriendo, que ese es el valor de la nuda propiedad. Si se produce el fallecimiento de cualquiera de los usufructuarios, ¿qué va a ocurrir? Pues lo que va a ocurrir es que se produce el acrecimiento en los demás usufructuarios. Y este acrecimiento no está sujeto a tributación. Y solamente al fallecimiento del último de los usufructuarios, entonces se produce la consolidación en el nudo propietario. Y este nudo propietario va a pagar por lo que le falta por pagar, por adquirir. Si en el primer momento la nuda propiedad decíamos que valía el 30% del valor del bien, ahora está adquiriendo el 70% del valor actual del bien, porque estamos en base de transmisiones onerosas, estamos en base de TPO y la valoración de los bienes tienen que ser en el momento de la consolidación. Queda claro, este es el supuesto de usufructo simultáneo. Todavía mucho más divertido es el supuesto de usufructo sucesivo a favor de personas que no sean cónyuges, porque si son cónyuges, a pesar de ser un usufructo sucesivo, se aplican las reglas del usufructo simultáneo que acabamos de ver. Y también lo vamos a intentar explicar con un ejemplo.
La particularidad de esta materia es que solamente hay un artículo que la regula, y es el artículo 41.5 del reglamento, que dice lo siguiente, merece la pena leerlo. Dice, en los usufructos sucesivos, el valor de la nuda propiedad se calculará teniendo en cuenta el usufructo de mayor porcentaje. Y a la extinción de ese usufructo, el de mayor porcentaje, el del más joven, pagará el nudo propietario por el aumento de valor de la nuda propiedad experimente, y así sucesivamente al extinguirse los demás usufructos. Solo tenemos esta norma y hay que interpretarla y saber exactamente cómo va a tributar. Y tenemos un ejemplo. El ejemplo es el siguiente. Yo digo que una persona que es titular del pleno dominio y que tiene 69 años, vende la nuda propiedad a su nieta, que tiene 19 años, y se reserva el usufructo vitalicio para sí. Y para su hermana, que tiene 49 años, solamente en el caso de que le sobreviva. Entonces, estamos ante una compraventa realmente de la nuda propiedad de momento. Y tenemos que hacer el mismo ejercicio que hemos hecho antes. Sabremos cuál es el valor de la nuda propiedad en función de cuál sea el valor del usufructo. Por tanto, la usufructuaria más joven, en este ejemplo, tiene 49 años. Si tiene 49 años, el valor del usufructo es el 40%. 89 menos 49, el 40%. Con lo cual, está claro, el valor de la nuda propiedad tiene que ser la diferencia, luego será el 60%. Hasta aquí estamos de acuerdo. Por supuesto, el que llamamos primero usufructuario, que está gozando del mismo, no pagará absolutamente nada porque no ha transmitido nada, y el segundo usufructuario sucesivo tampoco pagará absolutamente nada, precisamente porque no ha recibido nada y su derecho está condicionado a sobrevivir al primer usufructuario. Esta es la situación, luego ya sabemos cómo va a pagar inicialmente. Luego, 10 años después, ¿qué ocurre? Bueno, pues 10 años después lo que ocurre es que el usufructuario que tenía, el primero, 69 años, tendrá 79. Y su hermana, que tenía 49, tendrá 59. Y vamos a ver las dos variantes. Que fallezca primero lo que llamamos el primer usufructuario o que fallezca primero el segundo usufructuario. Si fallece primero el primer usufructuario, es decir, el usufructuario que tiene 79 años, ¿qué ocurrirá? Pues ocurrirá que el segundo usufructuario, como le ha sobrevivido, adquirirá el usufructo y tendrá que pagar por el usufructo que adquiere en función de su edad. Es decir, el segundo usufructuario hemos dicho que tiene 59 años. Si tiene 59 años, el valor de su usufructo será el 30%, 89 menos 59, el 30%. Y no hay liquidación complementaria para el nudo propietario. ¿Por qué? Pues muy fácil, porque en el artículo que hemos leído regulaba la liquidación complementaria para el nudo propietario solamente en el supuesto de que falleciera el usufructuario más joven, y aquí no se ha dado el caso. Aquí ha fallecido el primer usufructuario, que precisamente era el que tenía mayor edad. Por tanto, al fallecimiento de la segunda usufructuaria, el nudo propietario consolidará el pleno dominio y tendrá que tributar. ¿Y por qué tributará? Pues tributará por lo que le faltaba por tributar. Es decir, si en el momento inicial habíamos dicho que la nuda propiedad estaba valorada en el 60%, ahora lo que adquiere es el 40% y tiene que pagar sobre el 40%, con la misma particularidad que hemos visto antes, y es que será sobre el valor actual de los bienes. Este sería un supuesto. Y ahora vamos a plantearnos el supuesto contrario, para tener la visión de toda la figura. El supuesto contrario sería que fallece previamente el segundo usufructuario, es decir, seguimos 10 años después, tienen la misma edad, pero el que fallece es el que tenía 59 años. Lógicamente, al primer usufructuario no le afecta. Esta persona desde el primer momento tiene el usufructo y lo sigue conservando, con lo cual para él no tiene ningún tipo de repercusión. Entonces, aquí hay una particularidad y es que ha fallecido el usufructuario más joven, con lo cual, como ha fallecido el usufructuario más joven, ya el usufructo nunca puede valer tanto, porque es imposible. Con lo cual tenemos un único usufructuario que tiene 79 años, con lo cual el valor del usufructo ha disminuido hasta el 10%. Teníamos un 40% y ha disminuido al 10%. Y correlativamente el valor de la nuda propiedad ha aumentado. Era un 60% y pasa a ser un 90%. Por tanto, hay que hacer una consolidación parcial que se llama, y el nudo propietario, que todavía no ha adquirido todo, tendrá que pagar por lo que ha adquirido en ese momento como consecuencia del fallecimiento del usufructuario más joven. En este caso,
sobre el 30% del valor del bien. Y será en el momento en que fallezca el primer usufructuario, que sigue teniendo, por ejemplo, 79 años, cuando el nudo propietario consolide el pleno dominio y, en consecuencia, para el resto que le queda, que es el 10%. Siempre teniendo en cuenta y sin perder de vista la regla general, que es que los bienes y el tipo de gravamen se refieren siempre al momento de la consolidación, porque estamos en sede de transmisiones patrimoniales. Con relación al usufructo a favor de los cónyuges, es exactamente el mismo sistema que los usufructos conjuntos, con una particularidad que es un caso supuesto. Si el que transmite se reserva el usufructo para sí y para su consorte simultáneamente, esa adquisición simultánea del usufructo por su cónyuge estará sujeta al impuesto de donaciones. Bien, ya estamos casi acabando. Solamente destacar dos cosas, y es que se pueda producir una innovación en cuanto al tipo impositivo. Es decir, si por ejemplo se produce una ampliación en cuanto al plazo del usufructo temporal, tributará por los años que se ha aumentado, y si se ha producido un aumento en cuanto a los bienes, si hay más bienes objeto de usufructo, pues lógicamente se producirá una ampliación en hecho imponible adicional. Y por último, solamente destacar que también puede afectar a plusvalía municipal. Es importante. La plusvalía municipal sabemos qué es lo que grava, incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana y la constitución y transmisión de derechos reales de goce y disfrute. Con lo cual, estaría sujeto al impuesto, podría estar sujeto al impuesto, pero con una particularidad. Y la particularidad es la siguiente, que es muy importante, que estará sujeto al impuesto la constitución, siempre que afecte a fincas urbanas, que estará sujeto al impuesto la transmisión, pero que no estará sujeto al impuesto en el caso de que se produzca la extinción por consolidación ordinaria. ¿Por qué? Pues muy fácil, porque el artículo 104, que es el que regula el hecho imponible, hace referencia a, como consecuencia de la constitución o transmisión. Y aquí estamos ante una extinción. Y hay una sentencia del Tribunal Supremo de 16 de enero del año 99 en el que nos dice lo que yo estoy comentando en este momento. Y es que la extinción es una cosa distinta a la constitución o la transmisión y que en consecuencia ese hecho no estaría sujeto al impuesto de plusvalía municipal. Y aquí acabo mi intervención. Gracias. Muchas gracias, José Vicente. En especial por ajustarse luego al tiempo, que sé que es difícil. Ha sido súper interesante. Yo me he tenido que ir un momento por tema técnico, pero luego te voy a pedir que me lo expliques porque me parece súper interesante. Ahora seguiremos con Concha Carballo, que nos hablará precisamente también de aspectos fiscales del usufructo, en sede, como decía, del impuesto de sucesiones y donaciones, de renta, patrimonio y IBI. Concha, aproximadamente unos 20-25 minutos. ¿Vale? Perfecto. Gracias, María. Gracias al colegio de nuevo por darme la oportunidad de presentarme en esta exposición tan interesante. Y voy a entrar enseguida en materia porque la verdad es que es un tema bastante largo y tengo que ceñirme al tiempo para quedar exactamente igual de bien que ha quedado José Vicente. A ver, lo más importante es que tengamos presente la regulación del impuesto de sucesiones y donaciones, que se regula en concreto en el artículo 26 de la ley y los artículos 49 y 50 de su reglamento. Es importante también destacar que en caso de transmitirse el usufructo a título lucrativo a favor de una persona, el usufructo, y a favor de otra la nueva propiedad, tanto si es inter vivos o mortis causa, la norma entiende que cada uno recibe un incremento patrimonial que tributa en el impuesto de sucesiones y donaciones, si bien en atención a la naturaleza de cada uno de los derechos establece unas normas, unas reglas de liquidación específica. La adquisición del usufructo se valora en un porcentaje sobre el valor de los bienes, atendiendo a su duración cuando es temporal o a la vida del usufructuario cuando es vitalicio. Y la adquisición de la nueva propiedad se entiende que se considera una adquisición del pleno dominio que está fraccionada en el tiempo. La primera parte se tributa por el valor del bien minorado por el valor del usufructo que lo grava y al extinguirse el usufructo, como luego veremos, por el valor del usufructo que se consolida. Esto es muy importante y hay que tener en cuenta también la valoración que se realiza, como ha dicho antes José Vicente, que en el caso de sucesiones y donaciones se remite siempre a la situación del bien en el momento de la desmembración del dominio.
Yo he preparado bastantes... bastantes presentaciones y vamos a intentar limitarnos porque algunas de ellas simplemente me tengo que remitir a lo que ha comentado José Vicente. En síntesis, vamos a hablar del impuesto sobre sucesiones, el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre el patrimonio y el impuesto de bienes inmuebles. En el impuesto de sucesiones empezaremos por la valoración, a continuación el usufructo temporal, usufructo vitalicio con una casuística que prácticamente nos ha explicado José Vicente, la consolidación, que es importante, y haremos una breve alusión a presunciones y acumulaciones en el impuesto sobre sucesiones. Pasaremos después a la consideración de los efectos que tiene sobre la renta de las personas físicas, tanto del transmitente como del adquirente, y en la consolidación. Hablaremos también de cómo se presenta, cómo se valora el impuesto de patrimonio para tanto usufructuario como nudo propietario. Y por último, quién tiene que pagar el impuesto sobre bienes inmuebles. La valoración del usufructo se contempla en los artículos 49 y 51 del reglamento, y simplemente comentaros muy brevemente que el usufructo temporal se calcula multiplicando 2 por el periodo de número de años y que no puede exceder del 70%. El usufructo vitalicio se estima que es igual al 70% del valor total de los bienes cuando el usufructuario tiene menos de 20 años, minorándose el porcentaje en la proporción del 1% por cada año. En términos generales es 89 menos un número de años, como ya sabemos, y el límite no puede ser menos del 10%. Otros tipos de usufructo sería el usufructo vitalicio, que a su vez son temporal, que está contemplado en el artículo 49C del reglamento, el usufructo en favor de persona jurídica, que prácticamente lo ha explicado José Vicente, el usufructo con condición resolutoria y distinta de la vida del usufructuario, que está en el artículo 51.7 del reglamento, y el usufructo sucesivo, que lo ha comentado José Vicente, que está en el artículo 51.5 del reglamento del impuesto de sucesiones y cuya consideración es igual que lo que ha tratado él con anterioridad. Un pequeño ejemplo de donación de usufructo temporal, por poner un ejemplo muy básico. Un padre dona a su hijo un usufructo temporal de un bien inmueble, está valorado en 1 millón de euros por un plazo de 5 años. ¿El usufructo cómo se calcula? Pues 2 por el número de años por el valor del bien. 2 multiplicado por 5 son 10, el bien vale 1 millón, valor del usufructo 100.000. Esa es la base. El sujeto pasivo, el que tiene que pagar siempre, es el que recibe. Y la donación, lógicamente, en Cataluña, para que se puedan aplicar tipos reducidos, es necesario que se efectúe en escritura pública, y mucho más siendo un inmueble para su tema correspondiente de inscripción. El hijo no tiene patrimonio previo. Valoración de la Constitución, lo que os he dicho antes. Valor del bien en el momento, 1 millón. Valoración de la nueva propiedad, 900.000, como hemos visto antes. Valoración del usufructo sería 100.000. En este caso, aplicaríamos el tipo reducido del 5%, con lo cual la cuota íntegra sería de 5.000 euros a favor del hijo. El usufructo vitalicio, como os he comentado antes, es 89 menos la del usufructuario, y lo más importante es lo que está en negrita. Cuando se tiene 19 años o menos, el valor del usufructo es del 70%, menos de 20, perdón, y va bajando. A partir de 20 años, el usufructuario disminuye un 1% cada año. Cuando se tiene 79, a partir de los 79 años se topa. 89 menos 79 quedan 10. Y tanto si tienes 79 como 80, como 81, como 82, el 10. Y en sociedades, el máximo de duración del usufructo es de 30 años. El artículo 49C del reglamento contempla los usufructos vitalicios, que a su vez son temporales, y nos dice cómo se calcula. Entonces, la nueva propiedad se valora aplicando las reglas para los usufructos temporales y vitalicios, y se le atribuye el menor valor, o lo que es lo mismo, aquella que da mayor valor al usufructo. Esta regla se aplica en 2 supuestos, que es cuando se constituye un usufructo vitalicio a favor de persona determinada con la previsión de que su usufructuario fallece, por ejemplo, luego haremos un ejemplo, antes de transcurrir 10 años, el usufructo se va a transmitir a sus sucesores hasta que se cumpla ese término, o cuando inversamente se constituye a favor de una persona con la previsión de que se extinga, en todo caso, a cumplir
75 años. Fijaos la diferencia, 10 años para transmitirlo a los sucesores y en este caso al cumplir 70 años. Y aquí vemos el ejemplo. Usufructo a favor de una persona de 60 años. Imaginemos que la máxima duración es de 16 años. ¿Cuánto se puede valorar el usufructo vitalicio? 89 menos la edad, que son 60, 29%. El valor de la nuda propiedad, en este caso, es 100 menos 29, 71%. Y el valor del usufructo temporal es 16, que es la duración, multiplicado por 2, que es por cada número, por cada año, 32%. ¿Cuál se toma? En este caso se toma el valor de la nuda propiedad del usufructo temporal, que es 100 menos 32, que es 68. Por tanto, es el caso que se toma porque es la nuda propiedad que es menor que 71. ¿De acuerdo? Seguimos. Como ya ha comentado antes José Vicente, el usufructo de valor de persona jurídica, en este caso la Constitución no queda sujeta al impuesto de sucesiones. Sabemos que siempre en persona jurídica no es sujeto pasivo del impuesto de sucesiones y donaciones, sino que se tributa en el impuesto de sociedades de la persona jurídica. Para determinar el valor del usufructo cuando hay una donación de este a una persona jurídica, se aplican las reglas normales que hemos visto con anterioridad, estableciendo que lo máximo es de 30 años. Si el usufructo se constituye con duración indeterminada, se aplica un porcentaje del 60%. En la consolidación luego veréis cómo tributa. El usufructo con condición resolutoria la regula el artículo 51 del reglamento y se practica la liquidación por las reglas establecidas por el usufructo vitalicio, a reserva de que, cumplida la condición, se practique en su caso la nueva liquidación que corresponda, establecidas por el usufructo temporal o por el usufructo vitalicio en función de la fecha que corresponda. El usufructo con facultad de disponer, este es muy interesante, está regulado en el artículo 26D del impuesto que estamos contemplando. Aquí lo curioso es que la facultad de disponer hace que el usufructuario pueda disponer de la totalidad del bien como si fuera suyo. Entonces se le liquida como pleno propietario, sin perjuicio de cuando llega el momento que realmente corresponde, se tenga que efectuar la devolución al justificar la transmisión del bien al nuevo propietario. ¿Qué supuestos podemos dar? Podemos dar el supuesto de que el usufructuario dispone de todos los bienes, por tanto ha tributado como pleno propietario y al nuevo propietario no le va a dar nada. Que dispone de parte de los bienes, habrá una rectificación a favor del nuevo propietario. Y si no dispone, lógicamente en el momento oportuno se tendrá que rectificar cuando se extinga el usufructo, la liquidación inicial del pleno dominio por el usufructo ordinario. Y este irá a los herederos que tienen derecho a cobrar el exceso. Y llegamos ya a lo más importante en el impuesto de sucesiones, que es la consolidación o la extinción más bien del usufructo. Extinción que se puede dar en el nuevo propietario, si es por cumplimiento del plazo o por la muerte del usufructuario. Entonces el nuevo propietario tendrá que tributar por el tipo medio efectivo reflejado en la liquidación del título constitutivo y se aplicará sobre el valor del usufructo a consolidar en su constitución. Luego veremos un pequeño ejemplo. Es como si hubiera, como os he dicho antes, es como si hubiera una única transmisión. El nudo propietario tendrá que tributar en el fondo por la totalidad del bien y lo hace fraccionadamente. Primero en la adquisición de la nueva propiedad y luego en la consolidación con el usufructo. Se tomará el tipo medio efectivo, que luego veremos cómo se calcula, en tanto en un caso como en el otro, y el valor, como ya comentábamos antes, es el valor y el cálculo del momento de la desmembración del usufructo, del pleno dominio. Si es por causa distinta, como antes hemos comentado, el adquirente tiene que pagar el mayor de las liquidaciones, entre las que se encuentre pendiente la desmembración y el correspondiente al negocio jurídico en virtud de la cual se extiende el usufructo. Es decir, tenemos que hacer dos liquidaciones por el fruto o por la que le corresponde por su valoración y en función de esto la mayor liquidación es por la que tendrá que tributar, siempre la mayor.
Si se consolida o se extingue en el usufructuario, se tendrá que pagar la liquidación que corresponda al negocio jurídico en virtud del cual adquiere la nueva propiedad, ya sea sucesiones o donaciones, en este caso que estamos hablando. Y si va frente a un tercero, tendrá que es un adquirente, supongamos que simultáneo del usufructo de la nueva propiedad, se girará la liquidación que corresponde a cuando adquiere el usufructo y cuando adquiere la nueva propiedad que corresponda. No me voy a extender mucho con esto porque si no, esto ya lo ha explicado José Vicente. Aportación, sí, de la nueva propiedad cuando hay una consolidación del dominio a favor de la sociedad. Más que aportación de la nueva propiedad, es una transmisión por sucesión de la nueva propiedad a una sociedad. En este caso, no hay tampoco tributación por operaciones societarias porque hay una transmisión lucrativa. Y en este momento tributará por impuestos de sucesiones. Y cuando se consolide, pues exactamente igual. Aquí hay una consulta importante de la Agencia Tributaria Catalana, que es la 64/22. Y llegamos a la consolidación clásica. Hay que tener en cuenta que en el impuesto de sucesiones, como he dicho antes, el desmembramiento supone una tributación en el nuevo propietario por el valor de la nueva propiedad, pero al tipo medio de gravamen que corresponde a la aplicación a la adquisición del pleno dominio. Y para eso lo que se hace es calcular el tipo medio efectivo. Este dicho tipo medio efectivo se calcula se aplica tanto en el momento en que se adquiere la nueva propiedad como en el momento en que se consolida el dominio. Aquí hay que tener en cuenta unos conceptos muy importantes, que son las reducciones objetivas, que son las que corresponde aplicar por transmitirse determinados bienes, ya sea la vivienda habitual, la empresa familiar, etcétera, y en la liquidación que corresponde al nuevo propietario, estas reducciones se aplican por el porcentaje que representa la nueva propiedad y al consolidarse el usufructo se arrastran las reducciones que no se hayan aplicado en ese primer momento. Y luego las reducciones subjetivas, que serán las aplicables por las condiciones personales del sujeto también adquirente y también si no se pueden agotar en la primera transmisión, se arrastran a la segunda transmisión. ¿Quién es el sujeto pasivo? El sujeto pasivo, lógicamente, es la persona que adquiere, como siempre, ¿vale? El sujeto pasivo, en su liquidación, tendrá que calcular el tipo medio. El tipo medio se calcula aplicando una liquidación completa sobre la plena propiedad, de eso resulta una cuota teórica, y se ha calculado sobre una base liquidable, que también le llamamos base liquidable teórica, en la cual se han aplicado las reducciones objetivas por porcentaje y las reducciones subjetivas que le corresponda. Aquí calculamos el tipo medio efectivo, que no es más que la cuota teórica dividido por la base liquidable teórica, y ese tipo medio efectivo es el que se aplica a la liquidación tanto de la nueva propiedad como en la posterior consolidación. Aquí he hecho un ejemplo, ¿vamos bien? Justos. Vale, he hecho un ejemplo que os lo voy a explicar brevemente, pero que como quedará colgado, pues lo podréis mirar con atención, ¿vale? 5 minutos me quedan. Pues nada. Bueno, aquí he puesto un ejemplo para calcular el tipo medio efectivo y ya lo veréis. Bienes y derechos adquiridos al usufructuario durante los 3 años anteriores al fallecimiento, simplemente la presunción de la ley del artículo 11.1b y del reglamento del artículo 26, que hay una presunción de los bienes adquiridos y que se incorporan a la liquidación de herencia durante los 3 años anteriores al fallecimiento, siempre que no se pueda justificar que haya una contraprestación real. Y luego también los bienes y derechos transmitidos, antes hemos visto adquiridos, transmitidos durante los 4 años anteriores a su fallecimiento con reserva del usufructo, exactamente igual. Si los frutos son onerosos, se demuestra que se ha pagado, pues no hay ningún problema, pero si en realidad se ve que es una donación, pues evidentemente tendrá que incorporarse. Pasamos al impuesto sobre la renta de personas físicas, en plan muy rápido, y eso es muy importante porque cuando estamos preparando en las notarías, sobre todo, una liquidación o una operación de usufructo, hay que tener en cuenta también la repercusión que tiene tanto en la declaración de renta del adquirente como del transmitente. Y luego explicaré un par de cuestiones que yo creo que son muy importantes para tener en cuenta. Supongamos que constituyen un derecho de usufructo ex novo a favor de un tercero. Para el propietario, supongamos que hablamos de un inmueble, en este caso, y luego hablaremos de valores mobiliarios. Para el propietario,
el propietario se le considera, fijaros, que tiene que declarar un rendimiento de capital inmobiliario en su declaración de renta por el importe que se percibe de la persona a favor de la cual se constituye, o sea, por el valor por el cual se constituye el usufructo. Es decir, supongamos que hacemos una donación, por ejemplo, de un usufructo temporal de un inmueble a favor de nuestro hijo. Bueno, pues en la declaración de renta del cedente del usufructo tiene que imputar un rendimiento de capital inmobiliario, que no una ganancia o pérdida patrimonial, sino un rendimiento de capital inmobiliario que será equivalente a la valoración que se da al usufructo. El usufructo vitalicio, lógicamente, si es una donación de usufructo vitalicio, permitirá una reducción del 30% porque está generado en más de 2 años. Fijaros, o sea, imputación de renta inmobiliaria, no incremento ni ganancia patrimonial. Es importante si es gratuito, porque si el usufructo, la valoración se imputará si se demuestra que ha sido realmente gratuito, es decir, que es una donación, admite la prueba en contra de que no hay valoración, porque lo ha regalado, y entonces lo que se permite es imputar simplemente el valor que correspondería como si el bien siguiera en propiedad del transmitente, es decir, imputación inmobiliaria del 1,1% del valor o del 2% del valor correspondiente. Esto es muy importante para planificar valoraciones y, bueno, planificaciones sucesorias. El propietario que recibe el usufructo, lógicamente lo que tendrá que hacer es, bueno, si lo alquila tendrá que tributar por el alquiler y si no lo alquila tendrá una imputación de renta. Es muy importante tener en cuenta que si en lugar de lo que se dona o lo que se transmite como usufructo es un inmueble, estamos hablando de unas acciones. Entonces, el artículo 25 de la Ley de Renta te dice, tendrá la consideración de rendimiento íntegro de capital mobiliario, entonces los rendimientos que se deriven de la constitución o cesión de derechos o facultades de uso o disfrute. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que cuando se transmite un usufructo de valores mobiliarios, tributará en la renta del transmitente como capital mobiliario por el valor del usufructo. Sin embargo, cuando es una donación, como la contraprestación es cero, porque lo que haces es donarlo, en este caso, al demostrarse que es gratuita, no tiene ninguna repercusión en la renta del transmitente. Esto es muy importante. O sea, fijaros, yo tengo unas acciones y hago una donación del usufructo temporal a mis hijos. En condiciones normales podríamos pensar que en este caso tendría una ganancia patrimonial porque estoy donando por diferencia entre lo que me costó el usufructo y el valor por el cual lo dono. Sin embargo, la ley te dice, no. Eso es un rendimiento de capital mobiliario. Pero al tratarse a título lucrativo, como no hay precio, porque es gratis, demostrando que realmente es gratis por la correspondiente escritura pública de donación, no hay tributación en la renta del donante. Esto es muy importante cuando hay patrimonios muy altos para dividir un poco la renta y también para rebajar el patrimonio, ¿vale? A mí me pareció muy interesante para planificaciones. Vale, entonces, si se constituye un usufructo ex novo a favor de un tercero, bueno, lo mismo, para el usufructuario oneroso y gratuito y tenemos que tributar como capital mobiliario si lo que recibes son acciones o como capital inmobiliario si lo que recibes es un inmueble. En la consolidación del dominio, cuando hay por fallecimiento no hay renta tributable y cuando es por vencimiento del plazo, el usufructuario, fijaros que es curioso, cuando hay consolidación de dominio por vencimiento del plazo, el usufructuario tiene una pérdida, si la adquisición fue onerosa, por diferencia entre el valor de transmisión, que es cero, porque revierte en el nuevo propietario, y su valor de adquisición. Esto está súper curioso. Y cuando hay renuncia por el usufructuario aceptado, bueno, ya sabéis que hay una alteración patrimonial en renta y que tributa como donación. El nudo propietario no tributa ni IRPF por la consolidación, porque en el fondo lo que pasa es que le está revirtiendo. Un minuto, ¿no? En impuesto de patrimonio, lo importante es que en el usufructuario se declara en el apartado de derechos reales de uso y disfrute y que se valora
el valor del usufructo siguiendo las normas de TPO de valoración, es decir, 89 menos lo que corresponda. El usufructo temporal es por el número de años que le resta hasta que quede a cero. El usufructo vitalicio, como os he dicho, por la valoración normal. Y el nudo propietario por el porcentaje del valor en que se valora la nuda propiedad. 80, o sea, será 100 menos el valor del usufructo, con lo cual el valor de la nuda propiedad en el patrimonio irá subiendo y el valor del usufructo irá bajando en la declaración correspondiente del impuesto de patrimonio. Tener presente, que es muy importante también, que en la empresa familiar la exención en patrimonio y en sucesiones se mantiene tanto en el usufructuario como en el nudo propietario según varias consultas, pero entre ellas la 214/21 de la Agencia Tributaria Catalana. Y por último, la tributación del usufructo en bienes inmuebles. El artículo 61 ya te habla del hecho imponible, te dice que estará sujeto, y hay una sentencia muy importante del Tribunal Supremo del 12 del 12 del año 22 que te dice que en los supuestos de un derecho real de usufructo que no se extiende sobre la totalidad del bien, es decir, que es un porcentaje de usufructo sobre un 50%, por ejemplo, que le corresponde pagar el 50% del usufructo en el impuesto de bienes inmuebles. Es decir, lo que se trata es de hacer tributar con carácter preferente al que use y disfrute el inmueble. Y ya está. Gracias por todo, a pesar de la velocidad. Sí. Al final el tiempo reducido es verdad que son cosas que son complejas, la verdad. Además veo que hay muchísima casuística. Pero bueno, muchas gracias, muy interesante. Y ahora acabaremos ya con Juan Galdón, que nos hará sin sentence, ¿no? de lo que serían la sentencia del Supremo y unas consultas de BCP y de la TC. Después de dos exposiciones más enfocadas a la parte teórica, bajo un momento a la parte práctica. A propósito de comentar estas resoluciones, en primer lugar vamos a empezar con unas consultas de la Dirección General Tributaria y pasaremos a comentar una resolución de la Agencia Tributaria Catalana y una sentencia del Tribunal Supremo que nos parecen interesantes. Con la primera consulta de la Dirección General Tributaria no me voy a extender demasiado porque es un tema que ya se trató en un webinar anterior a propósito de los hechos imponibles adicionales que existían en las herencias. Y era el tema que se trató a propósito de la consolidación del usufructo. Estamos fundamentalmente hablando de aquellos supuestos en los que ya sea por una herencia intestada o por una herencia testada, existe normalmente la viuda, por ejemplo, por poner un ejemplo, que tiene un derecho de usufructo y que se plantea la posibilidad de hacer una conmutación en todo o en parte sobre bienes en plena propiedad de la herencia. Esta consulta de la 0297 del 21, de fecha 18 de febrero del 21, ya estableció que se tenía que claramente diferenciar entre lo que era una conmutación prevista en base a un título y aquellas que no estaban previstas por dichos títulos. Cuando hablamos de títulos hablamos tanto de un soporte legal para la conmutación como de un soporte testamentario para la conmutación. Y lo que venía a decir la consulta es que en aquellos casos en los que tuviéramos una cobertura legal o testamentaria, la conmutación del usufructo no se iba a considerar como un hecho imponible adicional en la herencia. Mientras que en aquellos supuestos en los que no tuviéramos esa cobertura legal, ya sea en el Código Civil común o en nuestro caso en el Código Civil de Cataluña, o una cobertura testamentaria en el testamento que nos ocupara, pues entonces tendríamos que considerar que se trata de un hecho imponible adicional y que por tanto tributaría como tal. Como digo, aquí no me extiendo más porque el tema está tratado en una webinar anterior y que yo creo que además se puede recuperar, con lo cual no merece la pena detenernos. La siguiente consulta o la siguiente resolución que me parece interesante es una que hemos destacado, que es la 3037 del 2023, que está muy relacionada con la anterior, que es la 1901 del 20. Para explicar estas resoluciones, voy a partir de un supuesto de hecho. El supuesto de hecho, vamos a imaginarnos que está constituido por un bien inmueble. Este bien inmueble, como consecuencia de una herencia, es propiedad en un 50% en pleno dominio de la viuda y el otro 50% pertenece en un tercio de la nueva propiedad dividido entre 3 hermanos. El usufructo de ese tercio de la mitad indivisa corresponde a la viuda y 2/3 partes de esa mitad indivisa pertenece en pleno dominio a los 3 hermanos. Pues bien, con este supuesto de hecho
las consultas que nos ocupan describen tres escenarios claramente diferenciados. Y para que entendamos la realidad que aplica la Dirección General Tributaria a estos supuestos, como premisa, tenemos que entender que se ha generado por parte de la Dirección General de Tributos, en este caso, una pequeña ficción. Esta pequeña ficción consiste en considerar que tenemos en estos supuestos de hechos una doble comunidad. Tenemos una comunidad que nos va a aplicar a la nuda propiedad y una comunidad que nos va a aplicar al usufructo. Y cuando digo comunidad, digo una comunidad que nos va o que vierte sobre la totalidad del inmueble. Es decir, vamos a hablar de una comunidad sobre la nuda propiedad de la totalidad del inmueble y una comunidad del usufructo sobre la totalidad del inmueble. Teniendo en cuenta esta premisa, yo os planteo tres escenarios. El primer escenario que se plantea la Dirección General Tributaria es cómo se sujeta o a qué tributación tenemos que sujetar un escenario en el que uno de los hermanos le compra a sus respectivos hermanos la nuda propiedad sobre la mitad indivisa que comparte. ¿Vale? En este escenario sería el más simple de todos, porque no entro en la ya célebre discusión sobre la existencia o no de una extinción parcial de condominio. Ya la damos, asumimos la tesis de la Dirección General Tributaria diciendo que no existe extinción parcial de condominio y, por tanto, la Agencia Tributaria la Dirección General de Tributos Tributaria considera que estaríamos ante una operación normal de compraventa en la que se tributaría por TPO y Santas Pascuas. El segundo supuesto de hecho que nos planteamos es qué pasa si en vez de adquirir uno de los hermanos la nuda propiedad del 50% del inmueble, la que comparte con sus hermanos, compra también la nuda propiedad del 50% que corresponde a su madre. Es decir, ¿qué pasaría si yo realizo una transmisión onerosa exclusivamente de la nuda propiedad y como consecuencia de la cual me queda un hermano como nudo propietario del 100% del bien y el usufructo estaría distribuido entre la viuda y el resto y todos los hermanos? En este escenario, según esta ficción que hemos dicho de la doble comunidad, Hacienda considera que estaríamos ante una extinción de condominio, aplicaríamos las normas generales de la extinción de condominio que hemos explicado y se pagaría en consecuencia. Y el supuesto más divertido de todos es qué pasa en aquel escenario en que el hermano dice no, yo es que me quiero quedar íntegramente el bien inmueble. Lo que quiero hacer es hacer un negocio jurídico oneroso en virtud del cual yo compenso tanto a mi madre como a mis hermanos y quiero quedarme como pleno propietario del bien. Y aquí es donde tiene más importancia este concepto de doble comunidad, porque Hacienda lo que dice es diferenciar entre la liquidación que le vamos a aplicar a la extinción o a la desaparición de la comunidad sobre la nuda propiedad y a la desaparición de la comunidad sobre el usufructo. En relación a la desaparición o la extinción de la comunidad en la nuda propiedad, vamos a aplicar la regla que hemos dicho anteriormente. Aplicaremos las reglas normales, tributará por extinción de condominio. Pero no es el mismo criterio que seguimos con la desaparición de la comunidad respecto del usufructo, porque aquí la Hacienda se remite al artículo 51.4 del reglamento del impuesto de sucesiones y donaciones para decir que no, que aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que se va a tributar por el mayor de las dos siguientes liquidaciones. La primera será la que tenga en cuenta la liquidación pendiente de la desmembración del usufructo, las que hemos explicado también previamente por los otros ponentes, y la que corresponda al negocio jurídico en virtud del cual se extingue el usufructo. Es decir, aquí Hacienda nos dice que ella va a salir siempre ganando. Otra vez vamos a calcular cuál es de entre las dos liquidaciones posibles la más cuantiosa y sobre esa se va a tener que liquidar. ¿Vale? Tenemos que tener en cuenta siempre que hagamos una operación como esta, este régimen regulado, os lo repito por si no lo habéis apuntado, contenido en la consulta vinculante 3037 del 23 para poder asesorar de la mejor manera posible a nuestros clientes. Cerrada esta consulta de la Dirección General de Tributos, paso ya a una consulta, en este caso de la Agencia Tributaria Catalana, que es la número 321 de 26 de febrero del 2021. El supuesto de hecho de esta resolución es el de una herencia absolutamente normal, una herencia en la que, por simplificarlo, vamos a decir que existía un único bien inmueble
es una herencia en la que el heredero o la heredera en este caso es la hija del causante y la mujer es la usufructuaria. ¿De acuerdo? Hasta ahí una herencia absolutamente normal de las que nos encontramos aquí en Cataluña. En el supuesto de hecho que se nos presenta, cuando se hizo la escritura o la liquidación de la herencia, no se incluyó en la liquidación la reducción del 95% por vivienda habitual del inmueble en la herencia. Entonces, la consultante en la consulta pregunta o solicita la aplicación en el momento de la consolidación del pleno dominio como consecuencia del fallecimiento de su madre, que en su momento fue usufructuaria, si ella puede aplicar ahora en esta consolidación la reducción del 95%. A propósito de esta pregunta, la agencia tributaria considera que no. Considera que no, ¿por qué? El argumento que utiliza es la de considerar que estamos ante una sola adquisición del pleno dominio, que en terminología que ha utilizado antes Concha, repite que se trata, como digo, de una sola adquisición del pleno dominio, aunque en lo que se refiere al usufructo, esta queda diferida al fallecimiento del usufructuario. Pero con este concepto de entender que se trata de una única liquidación, es en base a lo cual Hacienda considera que si en su momento no pedimos la reducción del 95% por vivienda habitual, tampoco la vamos a poder pedir en la consolidación. Esta consulta de la Agencia Tributaria Catalana es muy interesante porque ha sido tenida en cuenta en otras consultas y en otros casos, como son, por ejemplo, en el de un supuesto de hecho exactamente igual al que hemos explicado, pero en el que la herencia del primer causante, vamos a imaginar que en este caso está prescrita. Es decir, tenemos el fallecimiento de una persona, como consecuencia de su fallecimiento, su hija es heredera única de su patrimonio, su mujer es la usufructuaria. Esa herencia queda prescrita y ahora cuando fallece la usufructuaria, cuando fallece la madre de nuestra heredera, es cuando se hace la escritura correspondiente y la que se presenta a liquidar. Si yo mantengo la misma postura que os he explicado en relación al anterior caso, diríamos, vamos a ver, si yo tengo una única adquisición y tengo una única liquidación, si el primer hecho imponible o el único hecho imponible, que es la herencia del primer causante, esa liquidación está prescrita, porque han pasado los plazos correspondientes, consideraríamos que la consolidación también está prescrita. Eso sería un argumento diríamos, consecuente con esta consulta que hemos comentado de la Agencia Tributaria Catalana. Pero no, la Agencia Tributaria Catalana en este caso dice, bueno, me parece fenomenal, pero yo voy a considerar que se produce de alguna manera una reactivación del hecho imponible como consecuencia del fallecimiento de la usufructuaria. Y desde luego, aunque por supuesto va a estar prescrita la herencia del primer causante, la herencia o la consolidación como consecuencia del usufructuario va a tributar. Y cerrando esta consulta de la Agencia Tributaria Catalana, me centro ya por último en una sentencia muy reciente del Tribunal Supremo. Es la sentencia 261-2024 de fecha 16 de febrero, es decir, de hace 4 días. Esta sentencia del Tribunal Supremo trae causa de un contencioso de Baleares. Es una sentencia que responde a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares. Y el caso es el siguiente. Vamos a mantener el mismo supuesto de hecho que hemos explicado antes. Vamos a imaginar que existe una herencia. Existe una herencia en la que únicamente había un bien inmueble, una heredera, que es la hija del causante, y un usufructuario, una usufructuaria, que es la viuda del primer causante. Entonces aquí el caso que se planteaba es que desde la fecha del fallecimiento del primer causante hasta la fecha del fallecimiento de la usufructuaria, existió o se dio un cambio normativo. En concreto, se modificaron las bonificaciones y las deducciones en cuota que se podían aplicar en la liquidación. Ante esta situación, en el supuesto de hecho, la heredera que consolidó el dominio como consecuencia del fallecimiento de la usufructuaria realizó una liquidación teniendo en cuenta bonificaciones y deducciones de la ley vigente en el momento del desmembramiento. Mientras que la Agencia Tributaria de las Islas Baleares le giró una complementaria aplicando las bonificaciones y deducciones de la ley en el momento en el que falleció la usufructuaria. El proceso siguió los cauces normales de los recursos judiciales hasta que ha llegado al Tribunal Supremo y este ha confirmado
el criterio de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares para decir que las bonificaciones y las deducciones y en general cualquier beneficio fiscal que sea aplicable en el momento de la desmembración es el que tiene que aplicar, los que tienen que aplicar en el momento de la consideración, independientemente de cualquier cambio normativo que haya podido tener lugar entre un momento y el otro. Y con esto, María, yo lo dejaría y te devuelvo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. La verdad es que te piden si puedes repetir el número de la consulta, la DGT. Me parece. Creo que la tengo yo, 3037. 3037 del 23. Exacto. La Vale. fecha es 21 de noviembre del 23. 21 de noviembre. Vale. Dice de Cataluña, os entiendo que es la de la ATC, entonces. A ver. La del ATC la tengo también aquí, es la, no la quiero decir de memoria, pero es la 321. Un segundito. La 321 de 26 de febrero del 2021. Vale. Pues nada, muchísimas gracias. No veo que haya más preguntas. Veo que aquí de asistentes sí tenemos una pregunta. Pues no sé si, bueno, no creo que no tenemos el micro aquí. No, aquí le acercan un micrófono. Es que así se oye también para los que están conectados telemáticamente. No. Ahora lo conecta. Ahora sí, ¿no? Ahora. Que salió una consulta de un tema que ando pergeñando con él, relativo a usufructo, lógicamente. Este es un matrimonio que se va a divorciar. En su día, asesorado por no sé quién, aportaron todos sus bienes a una sociedad que entonces se denomina patrimonial, como la quieran llamar, incluida la vivienda habitual, donde continúa viviendo la esposa. Al divorciarse, la esposa mantiene un 18% de esa sociedad patrimonial. Claro, la cuestión es, la cuestión de la que empezamos a decir, oye, yo le cambio mi parte de acciones por el usufructo de la vivienda habitual. Entonces se puede hacer una operación, luego la otra, o bien una operación societaria, ¿no? De la reducción de capital y atribución del usufructo. Si no, muy bien me lo dice, porque yo... la tributación en este caso del usufructo para la señora que adquiere el usufructo sobre la vivienda habitual a la empresa, tributaría por operaciones societarias o... ¿Cómo se hace? ¿Por reducción, no? Decía. Por reducción de capital, sí. Operaciones societarias, O sea, porque es incompatible con TPO. Al 1. Al 1%, ¿no? Muchísimas gracias. Nada. Que yo quería comentar respecto a lo que has dicho, José Vicente, de que cuando un promotor transmite la nuda propiedad y transmite el usufructo a dos personas diferentes, su usufructo va por TPO y la nuda propiedad por IVA, sí, entonces sí es una vivienda. Entonces aquí lo que es importante es que el promotor entra a la regla del prorrata, porque tiene parte que ha vendido con IVA sujeto y no exento y parte que va con TPO. Y esto para el promotor puede ser un problema importante. Efectivamente, es un problema importante y no sé si lo tienen en cuenta. Diría que hay muchísimas operaciones que se realizan con IVA, el usufructo mal. Mal. Yo creo que yo, por lo que he visto, muchas operaciones lo que hacen es, en lugar de poner TPO, lo hacen todo con IVA y se quedan tan tranquilos, pero Desde luego está mal. está mal y es un problema, pero claro, es que si no incurre en la regla prorrata, aunque puede ser una muy pequeñita, pero bueno, ya está ahí. Sí, sí. Ya está ahí. Es así. Muy bien, pues no sé si hay alguna pregunta más. Telemáticamente tampoco. Pues muchísimas gracias por estar aquí. Dan la enhorabuena y dicen que muy interesante a los ponentes, lo cual yo ratifico. Y nada, nos veremos en la próxima webinar. Muchas gracias a todos por estar aquí. Sí, desde Córdoba. Muy bien, gracias. Gracias.